Hola, esperando que estén todos súper bien en sus casitas o donde quiera que estén. Eh, Les doy la bienvenida este martes 9 de febrero, donde nos toca leer el capítulo 9 también de Hechos, eh, mi libro favorito de la Biblia. Eh, Les recuerdo que mi Biblia es NBI, nueva versión internacional de comprensión fácil. Y vamos a dar lectura en el nombre hermosísimo y poderoso de Jesús. Dice así el capítulo 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevar los presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla.
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes le presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón, que era curtidor. Este es el capítulo 9, que comienza con la conversión de Saulo. Y aquí varios a lo mejor han escuchado que en qué fruta se convirtió. Bueno, quién se convirtió en fruta, pero es un chiste fome. Que no se convirtió en Damasco, se convirtió camino a Damasco. Y bueno, aquí dice que él vio una luz, escuchó la voz del Señor: ¿por qué me persigues? ¿Y por qué le dijo eso si él perseguía a personas que hablaban mentiras, supuestamente? Herejías, como seguramente lo habrán dicho los jefes de los sacerdotes, pero en realidad no eran mentiras. Los discípulos del Señor predicaban el Evangelio, predicaban las palabras que él mismo les había enseñado. Entonces Saulo se dio cuenta de que en realidad estaba, como lo leímos en unos capítulos anteriores, cuando Gamaliel creo que les dijo en la reunión: si se levantan hombres y predican y este muere y ahí quedará solo, o sea, se acabará solo este tema. Pero si es de Dios, no sea que estemos luchando contra Dios.
Entonces, en este caso, yo creo que Saulo se dio cuenta de que estaba luchando contra Dios, porque si Dios, la voz de Jesús y su luz lo intercepta en el camino y le dice, ¿por qué me persigues? Él se dio cuenta que estaba luchando contra Dios y, y se arrepintió enseguida. Bueno, aparte que sufrió igual cambios, que quedó ciego, que vio esto, vio esta luz, escuchó la voz del Señor. No era algo que, me lo contaron, él lo vivió este encuentro con el Señor y lo entendió. Vemos también aquí a Ananías, que tuvo una misión importante y difícil tal vez para él, porque el Señor le dijo, anda y habla con esta persona. Y él, sabiendo de que era alguien malo, a lo mejor que los perseguía, y el Señor le explicó, no, anda, porque él tuvo una visión, te vio y ve. El Señor de repente nos pide cosas que a lo mejor a la primera no entendemos, pero Él en su propósito tiene otra vista de sus planes, una vista superior a la nuestra. Nosotros no lo entendemos porque lo vemos aquí desde nuestra posición solamente. Él desde arriba lo ve mejor. Y bueno, aquí ya Saulo comienza a predicar sobre Jesús y maravillaba igual porque lo habían visto hacer todo lo contrario. Y a lo mejor muchos pensaron, que inconsecuente, perseguía a los que ahora se unen. Pero de repente así son las cosas del Señor. De repente a lo mejor muchos antes eran, no sé, drogadictos o con una vida difícil, con una vida desordenada, pero al encontrarse con el Señor, a veces los cambios son en 180 grados y la gente a lo mejor no se explica qué pasó con este, pero en realidad es así como el Señor actúa. Cuando Él llega a nuestra vida, todo lo malo comienza a ser quitado y debemos dejar que Él nos empiece a limpiar, como una ovejita tal vez que cae por un barranco, como bien enseñaba Jesús en alguna de sus enseñanzas o parábolas. Si a un hombre se le pierde una oveja, él sale a buscarla y la toma, la cura, la levanta y la rescata. Si estábamos perdidos o si alguno todavía sigue perdido, el Señor viene, lo rescata, lo limpia, empieza a quitar esas durezas tal vez del camino, empieza a quitar esa mugre del camino y nos lleva en sus brazos a mejores pastos. Saulo aquí cambia, el Señor cambia su corazón y es transformado de tal manera que ni siquiera le da miedo o vergüenza pararse delante de los hombres a predicar lo que ha aprendido. Y luego encontramos la historia de Eneas y Dorcas. Y bueno, era una mujer bastante querida, porque dice que las viudas la lloraban, muchas personas estaban dolidas por la pérdida de Dorcas o de Tabita. Y vemos aquí que mandan a buscar a Pedro para que haga algo, sabiendo que un discípulo de Jesús podía hacer milagros. Y claro, el Señor, por intermedio de Pedro, trajo de vuelta a la vida a Tabita. Así como lo hizo muchas veces con, la hija de Jairo, con Lázaro, y el mismo Jesús que volvió a vivir después de su crucifixión.
y vemos que esta noticia se difunde también, porque las cosas buenas deben esparcirse, las buenas noticias deben transmitirse. Si yo encontrara la cura del cáncer, si yo encontrara la solución para alguna tragedia, ¿me quedaría callada o la anunciaría? Y a lo mejor no tengo idea de ciencia, no tengo idea de cómo se hacen los medicamentos, no tengo idea de cómo se hacen las vacunas o esas cosas, pero creo que todos coincidimos en que si encontráramos el remedio para algo grave, para el cáncer, para el SIDA, para cualquier cosa que fuera así instantáneo, me tomo una pastilla y quedo sano, no nos podríamos quedar callados. Tal vez algunos pensarían cómo lucrar, cómo venderla, pero creo que la mayoría pensaríamos en cómo ayudar a los demás, cómo alcanzar a otros. Y bueno, tenemos en nuestras vidas algo mucho mejor que la cura del cáncer, mucho mejor que la cura para una enfermedad o dos enfermedades. Tenemos la cura para todo mal. Tenemos al Creador, tenemos al amor, a Dios que es amor, tenemos a la cura de las tristezas, que de repente puede haber remedio para el resfrío, puede haber remedio para los dolores, pero para la tristeza del alma, ni con kilos de pastilla, ni con tratamientos, de repente se puede aliviar. Pero déjenme decirles que he conocido al Señor que, además de formarme y darme vida, de darme una hermosa familia, de permitirme respirar en sanidad hasta hoy, y agradecida de eso, déjenme decirle que Él alivia las penas, Él está pendiente de nosotros, de nuestras necesidades. De repente muchos pueden decir, pero ¿por qué ese Dios permite que tanta gente muera, que niños mueran y sean maltratados? ¿Por qué el hambre en África? Pero el Señor nos ha dejado que escojamos, y muchas veces hemos escogido mal. Y lamentablemente las consecuencias del pecado son la muerte. Entonces yo los invito a escoger bien para que tengamos como consecuencia la vida. Y no se trata de que estemos exentos de problemas o de enfermedades por creer en Jesús. Se trata de saber que con Él todo es llevadero. Todo problema, toda dificultad, toda enfermedad se nos hace más liviano. Porque ya no vamos caminando cuesta arriba. Porque el Señor nos lleva en sus brazos y el que camina es Él. Porque Él nos lleva de la mano, nos tira hacia arriba, nos empuja a seguir caminando. Y podemos sentirnos cansados en algún momento de la vida. Porque somos humanos, somos de carne y hueso y nos enfermamos y nos cansamos. Y podemos estar tristes. Pero sabemos que esa tristeza o esa enfermedad no es un todo. Que en los brazos del Señor podemos descansar seguros. Que alguna vez con mi esposito lo conversamos y hicimos una canción y decía que a pesar de que de esta enfermedad a veces el COVID, por ejemplo, nos ha separado un poco, tengamos la certeza de que si aunque la muerte nos llegara, nos volveremos a encontrar más allá, en el día del Señor. Así que no se angustien, no estén tristes, que el gozo del Señor es muchísimo más grande que cualquier tristeza. Y los invito
a esparcir las buenas noticias, a no desanimarnos, a alegrarnos en el Señor. Los quiero mucho, gracias por conectarse, gracias a los que comentaron, bendiciones y nos vemos mañana. Chao, cuídense.